En el contexto latinoamericano, Chile es el país con más larga tradición en la formación profesional en trabajo social. Su primera escuela es también la primera escuela de Latinoamérica. Se funda en Santiago en el año 1925, 30 años después de la creación de la primera escuela de trabajo social en el mundo. La evolución que ha tenido la formación en Chile está muy vinculada a los cambios sociales y políticos del contexto, dado que el trabajo social es una profesión extremadamente sensible a la complejidad y la incertidumbre del escenario en que se desarrolla. La evolución de la formación en trabajo social en Chile y de los campos laborales comprende 5 etapas organizadas con referencia a los cambios sociales y políticos que van a determinar variaciones sustantivas en los aspectos en revisión. Primera etapa, de la beneficencia a la profesionalización. Comprende el periodo transcurrido desde 1925 a 1960. Esta etapa se inicia con la fundación de la primera escuela de servicio social en Chile, denominada Dr. Alejandro del Río, en honor al médico que propició su creación. Administrativamente dependía de la Junta Nacional de Beneficencia, antecesora del Ministerio de Salud. Don Alejandro del Río, influenciado por el médico belga René Sant, promueve la creación en Chile de una escuela de servicios sociales, estimando que estas profesionales, dos eran importantes por ser eficientes colaboradoras en el campo de la salud. Idea que va a definir la impronta de la formación como una profesión esencialmente paramédica y femenina. Su primera directora es la visitadora social belga doña Jenny Bernier, dentro de cuyas tareas estaba la selección y admisión de alumnas, su preparación profesional, la confección del plan de estudios y la supervisión, junto con el profesorado, de su cumplimiento. Segunda etapa, el asistencialismo a la promoción. Abarca el periodo comprendido entre 1960 y 1973. En el año 56 se crea la Escuela de Servicios Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso. En el 57, la Escuela de Servicio Social de Temuco se cierra, siendo sus alumnas trasladadas a la Escuela de Santiago y su biblioteca a la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile. De las 5 escuelas existentes en el país, las 3 que dependían del Ministerio de Educación pasan a depender de la Universidad de Chile y continúan unidas por la Dirección General de Escuelas con uniformidad curricular y de requisitos de ingresos. Se abre la carrera en Antofagasta, dependiente de la misma universidad, y también en la Universidad de Concepción, razón por la que la Universidad de Chile cerrará la carrera en esta ciudad a contar de 1960. Tercera etapa, trabajo social y gobierno militar. Este periodo se inicia con el golpe de Estado y se extiende desde septiembre de 1973 a marzo de 1990. Con el golpe de Estado se detienen abruptamente los procesos iniciados en la etapa anterior. Se cierran escuelas, algunas temporal y otras definitivamente. Se expulsan docentes y alumnados y se restringe el número de vacantes. La mayor parte de las escuelas suspende su ingreso en el año 1974 y ya en el año 75 algunas tímidamente reabren sus puertas manteniendo como únicos requisitos de ingreso las notas de enseñanza media y la prueba de aptitud académica. Cuarta etapa, continuidad y cambios en busca de una síntesis. Periodo que se inicia con el retorno de la democracia, 1990, y que se extiende hasta el cambio de milenio. Los y las profesionales centran sus esfuerzos en construir saberes que integren las experiencias de las etapas anteriores, permitiendo generar nuevos aprendizajes profesionales y la resignificación de la metodología de intervención. Inicialmente, los temas centrales en la reflexión de trabajo social en este periodo están enfocados a la superación de la pobreza y al aporte profesional en el desarrollo económico con justicia social, ambos temas priorizados por los gobiernos democráticos desde el año 1990. Quinta etapa, de la tradición profesional a la transformación de la profesionalidad. Esta etapa se inicia con el nuevo milenio y está aún en pleno desarrollo.
las políticas del Ministerio de Educación introducen el concepto de calidad en la educación superior. El concepto de calidad aplicado a los servicios educativos es un concepto complejo y que, en el contexto de los procesos de autoevaluación y acreditación, se comprende como el marco que define a priori las características de la prestación de servicios. Principios del trabajo social. Reconocer la dignidad inherente de todos los seres humanos. Los trabajadores sociales trabajan por relaciones de empatía y se deben al otro. El trabajador social asume al otro como ser único. Promover los derechos humanos. Los trabajadores sociales adoptan y promueven los derechos fundamentales e inalienables de todos los seres humanos, tal como lo reflejan instrumentos y convenciones de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Promover la justicia social. Los trabajadores sociales promueven la justicia social en relación a la sociedad y en relación a las personas con quienes trabajan. Promover el derecho a la autodeterminación. Los trabajadores sociales reconocen que las personas tienen capacidad de autodeterminación. Los trabajadores sociales respetan y promueven los derechos de las personas a tomar sus propias decisiones y elecciones, siempre y cuando no amenacen los derechos e intereses legítimos de los demás. Promover el derecho a la participación. Los trabajadores sociales trabajan para desarrollar la autoestima y las capacidades de las personas, para dotarles de recursos para que participen plenamente en sus sociedades y para promover su participación en las decisiones y acciones que afectan sus vidas. Respetar la confidencialidad y privacidad. Los trabajadores sociales respetan los derechos de las personas a la confidencialidad y a la privacidad. Tratar a la gente como personas en su totalidad. Los trabajadores sociales reconocen las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales de la vida de las personas y entienden y tratan a todos de manera integral. El uso ético de la tecnología y las redes sociales. Los trabajadores sociales reconocen que el uso de la tecnología digital y las redes sociales pueden significar amenazas particulares a los principios de confidencialidad y privacidad y deben tomar las precauciones necesarias para protegerse de estas. Integridad profesional. Es responsabilidad de las asociaciones y organizaciones nacionales desarrollar y actualizar regularmente sus códigos de ética o lineamientos éticos para ser coherentes con esta declaración, considerando el contexto local. Y por último, los trabajadores sociales apoyan la paz y la no violencia. Los trabajadores sociales sabemos que, como toda enfermedad, el COVID-19 es una enfermedad social, es decir, que no puede ser pensada solo desde la medicina, la biología o los efectos psicológicos. De allí que lo social la atraviesa totalmente, dándole sentido, heterogeneidad y diferente impacto, tanto a nivel singular como territorial. Desde allí tal vez es posible pensar algunas estrategias de intervención que se singularizan dentro de nuestro campo. En principio, la mirada y el encuentro entre lo microsocial en relación con lo macro se hace fuertemente evidente, es decir, el problema macro, o sea la pandemia, se singulariza en circunstancias microsociales. De ahí que dialogue con la vida cotidiana, la trama social y la reconfiguración de diferentes problemas sociales en los escenarios que impone y transforma la pandemia. Estas cuestiones se expresan en términos de accesibilidad al sistema de salud, a las políticas sociales y a los sistemas de cuidado en general, siendo estos últimos fuertemente singulares y territoriales. A su vez, la estructuración de la vida cotidiana también se singulariza en relación a la existencia de múltiples factores condicionantes desde lo social. En este aspecto podrían definirse dos esferas de intervención concretas, la accesibilidad y los factores que condicionan la vida cotidiana. La intervención en lo social. Es posible organizar temáticamente las posibilidades y necesidad de intervención del trabajo social en este tema. Tal vez es posible agruparlas en diferentes esferas. Desde lo microsocial, la pandemia se presenta como una forma de alteración de la vida cotidiana, tanto a nivel de quienes cumplen o no con el aislamiento, quienes enferman con las circunstancias que los rodean. En este aspecto se presentan problemas vinculados con la intervención que marcan la necesidad de esta desde nuestro campo en cuestiones como acceso a la alimentación, agua potable, salud, surgimiento o expresión diferente de problemas sociales como lo son la violencia, discriminación, su impacto subjetivo, construcción de nuevas formas de convivencia y circulación, tanto en el aislamiento domiciliario como en el territorial, la interacción con dispositivos de asistencia directa e indirecta,
el deterioro de lazos sociales, el acceso a derechos, la aparición de más y nuevos problemas sociales. Es decir, que se necesita un trabajo social en el territorio y en las instituciones, y desde allí, a partir del conocimiento que se construye en la intervención, es posible construir otras formas de comprensión y explicación de lo que está ocurriendo, obtener un conocimiento más cercano para construir planificaciones de corto y mediano plazo que dialoguen con la magnitud del problema. Desde lo territorial se resignifica la accesibilidad al sistema de salud y a las diferentes estrategias de las políticas sociales que se van construyendo en el día a día, además de las que ya estaban. También desde lo territorial, como desde lo microsocial, se construyen distintas estrategias de contención, respuesta y detección de nuevos problemas sociales que se expresan a partir de la pandemia o son producto de esta. Estar ahí, escuchando, gestionando, orientando, intentando resolver conflictos e inconvenientes que se presentan hoy como expresión de la pandemia, marca también al trabajo social. Esta pandemia como crisis implica una oportunidad de revalorizar el lugar del Estado, de entender de manera mucho más profunda el componente social de los temas que atraviesan al sector salud, de recuperar lo colectivo, de resignificar la noción de salud como proceso histórico y social y de construir más y nuevas formas de hacer desde una lógica implicada con nuestros pueblos.